bueno, decía que les agradecía mucho a Carlos y a Alicia por haber aceptado la invitación. A todos los que nos están viendo por este Zoom, también nos estamos muy contentos por empezar estos conversatorios de la esperanza zapatista. Eh, Voy a leer un pequeño fragmentito para darle inicio a esta primera mesa, a esta primera charla o primer conversatorio. En el año del 2018, en el contexto del conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar, la Comandancia Zapatista nos presentó a Esperanza, una niña zapatista, heredera de las varias generaciones de mujeres que luchan y que son bases de apoyo zapatista. Por medio de esta imagen, del cuerpo y las palabras de Esperanza Zapatista, el EZLN habla y muestra el proceso de cambio social, material y cultural que ha ocurrido al interior de las comunidades desde el alzamiento en 1994. Muestra también el modo en que la historia se hace cuerpo y se hace futuro. Esperanza Zapatista es memoria, además de futuro. Bajo la figura de Esperanza Zapatista, distintos colectivos y personas pensamos que ahora que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplirá 37 años mañana, 17 de noviembre, era importante celebrar su nacimiento con estos conversatorios. Nos parecía posible que ello permitiera atender su actualidad, la fuerza, la capacidad de estimular, iluminar, provocar acciones y formas de resistencia y rebeldía en el presente y de cara al futuro. Así nos gustaría que a través de estos conversatorios se pueda generar un diálogo transgeneracional que nos ayude a identificar lo que el movimiento zapatista ha aportado a las áreas y espacios en donde nos movemos y en donde nos ubicamos. Más que realizar un evento académico formal, nos gustaría dialogar sobre los aportes, actualidad, horizontes y nuevas vertientes en el pensamiento crítico y la construcción de alternativas al mundo en el que nos encontramos. Agradecemos a todos y a todas las participantes por haber aceptado la invitación a estos diálogos que esperamos sean fructíferos. A la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa por el espacio, a la Brigada de Arte Comunitario Tali Malacatziquinan Nacu, que significa creando con el corazón en Totonaco, en un Totonaco variante de la sierra, y a Soy Hugo por su maravilloso trabajo que ilustra los carteles del evento. Bueno, pues nos alegra mucho y nos da mucho gusto iniciar este conversatorio con Carlos González y con Alicia Castellanos. Habíamos pensado también recordar un poco unas palabras que el comandante insurgente Marcos había dejado grabadas en un libro que se titula 20 y 10, El fuego y la palabra, que seguramente muchos de ustedes conocen. Ahí en el inicio del libro, en lo que nombra como postdata, escribía lo siguiente, el 26 de octubre de 2003. Hace 10 años, la madrugada del 1 de enero de 1994, nos alzamos en armas por democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. En una acción simultánea, tomamos 7 cabeceras municipales del suroriental estado mexicano de Chiapas y le declaramos la guerra al gobierno federal, a su ejército y policías. Desde entonces el mundo nos conoce por Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero nosotros ya nos llamábamos así desde antes. El 17 de noviembre del año de 1983, hace 20 años, se fundó el EZLN y como EZLN empezamos a caminar las montañas del sureste mexicano, cargando una pequeña bandera de fondo negro con una estrella roja de 5 puntas y las letras EZLN, también en rojo, al pie de la estrella. Aún cargo esa bandera, está llena de remiendos y maltratada, pero todavía ondea airosa en la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y continúa diciendo, también nosotros llevamos remiendos en el alma, heridas que suponemos cicatrizadas, pero que se abren cuando menos lo esperamos. Así recordaba o planteaba una relación con una distancia de la fundación del EZLN a 20 años y a 10 años de levantamiento. Ahora, a 37 años de la fundación, nos gustaría empezar con una primera exploración. Quizá le pediremos a Carlos que empiece
mucho porque Carlos tiene una relación muy estrecha y muy directa con los efectos que el zapatismo ha generado y generó en el país. Él como integrante de la Comisión de Coordinación del CNI-SIG, y como un abogado que conoce perfectamente bien todas las condiciones en las que se encuentran muchas luchas y muchas resistencias. Nos gustaría, Carlos, que nos comentaras cómo fue la aparición del zapatismo en el momento en que a ti te apareció, qué te dijo, cómo modificó algunas de las situaciones en las que te encontrabas y un poco cómo recuerdas ese momento y cómo ha modificado tu trayectoria y en dónde estás ahora. Sé que la pregunta es muy amplia, pero nos gustaría que nos compartieras tu recuerdo del momento en el que apareció el zapatismo a interpelar tus luchas y tu presencia en la tres formas. Gracias, Carlos. Ahorita viene el comandante. Muchas gracias a ustedes por la invitación que me hacen. Buenos días a todos ustedes. Buenos días o buenas tardes, Alicia. Mucho gusto saludarte. Vamos a tratar de tomar como guía las preguntas que nos hacen. Vamos a tratar de hacerlo como respuesta colectiva, ¿verdad? No tanto de mi persona o de mi experiencia, que sí podemos comentar algo, pero básicamente como colectividad, como movimiento indígena en el país. La noticia del levantamiento zapatista, creo yo, quienes la recibimos, quienes tuvimos esa oportunidad, la recibimos de manera bastante sorpresiva. El día 31 de diciembre, para amanecer el 1 de enero, creo yo que muchos y muchas de nosotros, quienes ya teníamos vida en ese tiempo, nos encontrábamos unas horas antes festejando, en alguna cena con nuestras familias, y el 1 de enero se empiezan a escuchar rumores, se empieza a expandir la noticia de que un grupo de guerrilleros de Centroamérica y algunos otros nacionales habían tomado San Cristóbal de las Casas, habían tomado el cuartel de Rancho Nuevo, a las afueras de San Cristóbal de las Casas, habían tomado Cocingo, habían tomado Altamirano, habían tomado la Trinitaria y algunos otros puntos. De entrada nos surgió, creo yo, en mi caso, surgió la duda natural de si era un movimiento armado legítimo, o si se trataba de una de las tantas obras de teatro a las que nos tenía acostumbrados el viejo priismo. Ya para el día 2, ya estando los medios de comunicación activos, porque hay que recordar que el 1 de enero pues, es un día inhábil, en el que de por sí hay poca actividad, pero en aquellos años, en 1994, no existía toda la maraña de medios para comunicar, para difundir, que existe actualmente y que lo hacen en el acto desde cualquier punto del planeta para globalizarlo en todas partes. En aquellos tiempos existían los medios impresos, existía la televisión, la radio, pero no contábamos con el Internet. Entonces, las noticias se difundían y transcurrían de manera más lenta y más en ese día. Ya para el día 2 tuvimos mayor conocimiento,
de lo que estaba pasando, pudimos percatarnos con facilidad que se trataba de un movimiento legítimo, conformado, integrado por hermanos y hermanas de los pueblos mayas de Chiapas, que habían hecho una proclamación a través de la cual declaraban la guerra al gobierno mexicano en la exigencia de diversas demandas, las tres primeras: libertad, justicia, democracia, a las que agregaban salud, alimentación, vivienda, y otras tantas que completaban 10 demandas básicas. De inmediato el gobierno reaccionó con violencia, concentró una gran cantidad de efectivos en aquella región y se habla de enfrentamientos en los que murieron cientos de zapatistas y también de soldados y de judiciales, sobre todo en Ocosingo. Ante esta situación, creo yo que muchos y muchas en México iniciamos una fuerte movilización para presionar que el gobierno declarara una tregua y se detuvieran las acciones armadas. En las regiones indígenas empezaron a llegar nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Empezaron a llegar y a invitarnos a integrarnos a la lucha. Creo yo que aquí hubo dos factores determinantes que modificaron el curso de esta guerra. El primero es el hecho de que la sociedad civil se organiza y presiona para pararla. Y el segundo es que no hubo una respuesta. No hubo una respuesta de acompañamiento a la estrategia y a la declaración de guerra del Ejército Zapatista por parte de las organizaciones sociales, de los movimientos organizados que estaban en el país. Particularmente el movimiento indígena venía generando desde los 80s un proceso de ascenso, pero no estaba en la capacidad de confrontar al Estado desde una vía armada. Para 1992, cuando se cumplen 500 años de la invasión de América por parte de los europeos, se generó una profunda y vasta movilización en América y en México, que dio lugar, que dio a pie, creo yo, por primera vez. Ya existían embriones, ya existían expresiones desde los 70s y 80s, pero en 1992 por primera vez se da la posibilidad de conformar un movimiento indígena más homogéneo y más maduro, con mayor visión de lo que iba luchando, con visión de la lucha por la autonomía y en defensa de los territorios indígenas. Y en el 94, en esa perspectiva, se encontraba el movimiento indígena en una perspectiva de crecimiento. Había posiciones disímiles, encontradas, que posteriormente se van a reflejar en la negociación de los acuerdos de San Andrés. ¿Qué significó para nosotros y para el espacio social que en ese tiempo ocupábamos? El levantamiento zapatista para el movimiento indígena viene a ser un antes y un después.
viene a ser un hito fundamental en la historia de los pueblos originarios en México, como lo pudo ser la Revolución Mexicana, en su expresión zapatista, o como seguramente lo fue en su momento el decreto de abolición de castas o el decreto de restitución de tierras promulgados por Hidalgo en el año de 1811. El zapatismo, que emerge en el año de 1994, pone por primera vez a la vista de los mexicanos y las mexicanas, a la vista de la sociedad nacional y de la sociedad internacional, la existencia de los pueblos indígenas, las condiciones en las que viven y sus luchas. Por primera vez se hace visible todo un mundo que estaba oculto, que estaba subterráneo. Incluso en aquellos años, recuerdo bien, el INEGI ya contaba a los indígenas en 5 o 6 millones y con cada censo iban disminuyendo. En la perspectiva y en la lógica del Estado liberal, después de la reforma al artículo 27 en 1992, la perspectiva para los pueblos indígenas era terrible. Y todo este proceso de destrucción y de asimilación que se ha vivido históricamente en México por parte del Estado Nacional hacia sus pueblos originarios se había acelerado. La reforma, repito, al artículo 27 constitucional en materia agraria y la entrada en vigor justamente ese 1 de enero de 1994, junto con toda la política neoliberal o las políticas neoliberales de Salinas de Gortari, que aparte se presentaban como políticas únicas que por primera vez nos estaban llevando al primer mundo, reventaron. Todo esto reventó y entonces se abre la perspectiva histórica para que los pueblos originarios se pongan frente al Estado, se pongan frente a la sociedad, digan, existimos, tenemos derechos y exigimos una profunda reforma del Estado para ser reconocidos en un nuevo proyecto de nación distinto al que el liberalismo había venido construyendo durante 200 años. Entonces, la pregunta, ¿cómo los modificó? Es una modificación trascendental, profunda. Por primera vez el zapatismo decía, pone en el primer plano a los pueblos originarios, pero también al hacerlo crea las posibilidades de que los pueblos que ya están en una perspectiva distinta a la de la Revolución Mexicana, que era de profundo aislamiento por diversas razones, que los pueblos empiecen a juntarse, que los pueblos despierten frente a sus propias problemáticas o que las empiecen, si ya las tenían claras y visibles, empiecen a generar organización colectiva. Lo que se va a acelerar con la discusión, con las mesas de San Andrés, donde los zapatistas van a invitar a representantes indígenas de todo el país, académicos y organizaciones no gubernamentales vinculadas desde hace años con la problemática indígena.
Y entonces, a la pregunta de cuándo y cómo se vincularon, la vinculación, creo yo, fue inmediata. En cuanto se generaron los primeros diálogos con Manuel Camacho Solís y se establecieron los cinturones de paz, se acercaron compañeros y compañeras del movimiento indígena de lugares muy remotos del país, se congregaron en San Cristóbal. Y ya con los diálogos de San Andrés, esto se consolidó, se creció. De ahí y de la iniciativa zapatista surgieron el primer y segundo foro indígenas, que a la postre dieron lugar a la conformación del Congreso Nacional Indígena, que en 26 años de continuidad, con altas y con bajas, sigue representando, decimos los que lo integramos, las que lo integramos, el espacio de unidad más importante que tienen los pueblos originarios en México. No descartamos toda la capacidad que tiene el gobierno para movilizar, para concentrar hermanos y hermanas de nuestros pueblos y comunidades, pero justamente es el gobierno el que lo hace. En este caso estamos hablando de un propósito independiente y contrapuesto, no solo al gobierno, sino al capitalismo. Esa es la importancia de este movimiento. Existen otros movimientos también, pero básicamente su perspectiva es la de exigir el cumplimiento de demandas específicas, concretas, y presionar la negociación con el Estado para irla resolviendo. Muchas de estas organizaciones participan en el CNI. Existen otras que están en la lucha contra megaproyectos, en defensa de su territorio, pero tratamos de confluir en este espacio de unidad. ¿Cómo miramos los lugares actuales de lucha y resistencia en que ustedes participan? Nos preguntan, ¿verdad? Y los efectos del zapatismo. Me regreso al principio, o me regreso a la tercera pregunta. El impacto del zapatismo fue notable en los espacios en los que existimos, en los que trabajamos y en los que nos organizamos. Nuestras comunidades y nuestras regiones adquirieron una significativa conciencia de su existencia como comunidades y pueblos originarios, de su historia, de la importancia de nuestros pueblos en el conjunto del tejido de la nación. Creo yo que hasta antes de 1994 nuestros pueblos eran menospreciados y nosotros mismos nos menospreciábamos. Durante décadas, en muchas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, nuestros abuelos, nuestros padres fueron cortando la enseñanza y la transmisión de la lengua originaria, de la lengua propia. Eso ocurrió principalmente y de manera masiva con la lengua náhuatl. Se fueron perdiendo costumbres, tradiciones, formas de organización, territorio, capacidad de gobierno. Y el zapatismo quebró, hizo estallar esa inercia. Y ese es el impacto decisivo en los lugares en los que nos encontramos y desde los cuales luchamos. Yo quiero pensar, por ejemplo, en el occidente, en el sur de Jalisco, en el pueblo náhuatl, invisibilizado durante décadas,
que actualmente está reconocido en sus comunidades dentro de la Constitución del Estado de Jalisco. Quisiera pensar en el pueblo nahua de Michoacán, también invisibilizado y menospreciado y cercado durante años y décadas, y que generó, sobre todo en Santa María Ostula, un nuevo esquema de lucha muy potente, muy poderoso, que se expresó en la acción del año 2009, cuando fuimos a recuperar una cantidad importante de tierras que de manera inmediata provocaron la transformación abrupta del tejido social en la región, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los efectos del zapatismo para tratar de enfocarnos en la parte última de las preguntas que nos hacen. Estos son algunos de los efectos del zapatismo. Creo yo que son fundamentales. Se trata de efectos políticos directos sobre los pueblos originarios, pero hay muchísimos efectos más. Hay efectos en las ciudades, hay efectos en la vida cultural y artística del país, muy importantes, en movimientos no solo de México y no solo indígenas, sino del mundo. Hay una influencia, creo yo, importante del zapatismo, una repercusión importante en sectores significativos de las izquierdas europeas, de las izquierdas más críticas. Y entonces, lo que pudiéramos ahorita en este primer segmento concluir es que, si bien en un primer momento de manera sorpresiva y sorprendente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conformado varios años antes de 1994, declara la guerra al Estado mexicano y cambia la historia. Y sin embargo, no hay un acompañamiento a esta estrategia militar zapatista por parte de la sociedad civil ni de los pueblos originarios. El zapatismo, sin continuar en esa senda de la guerra, a partir del 12 de enero el Estado mexicano declaró una tregua, y si bien siempre ha habido hostigamiento y ataques militares y paramilitares, la guerra como escenario central se detuvo. Y lo que quiero hilvanar es que si el zapatismo surge a la vida pública, emerge con una declaración de guerra y con acciones bélicas muy claras y significativas, aun cuando la realidad le obliga a modificar esa estrategia, el zapatismo es en sí una profunda revolución para los pueblos mayas, para el estado de Chiapas, para los pueblos originarios del país. Y creo yo, para la nación misma. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Has puesto un montón de cosas en la mesa, la reacción directa de los pueblos originarios, una especie de despertar o de toma de conciencia, de posibilidad organizativa que sacudió de manera muy contundente al interior de los grupos. Y también nos mencionas que esos efectos no se quedaron solamente,
no solamente están ahí, sino que ves y vislumbras como un chorro de efectos en otros lugares, en otros países, en otros sectores, en otros sitios. Y bueno, también nos dejas una idea muy importante que quizá en una segunda intervención puedas desarrollar, que la voy poniendo también en la mesa. Uno es el efecto del zapatismo y del levantamiento del 94, de lo que significó esa irrupción, y otra es el efecto de todo el trabajo que han realizado a lo largo de estos años, todo lo que ha pasado de ese levantamiento, la manera de construir sus espacios autónomos, de fortalecer su autonomía, y cómo esa revolución a veces silenciosa afuera del espacio cotidiano de los pueblos, digamos en el espacio nacional, como que hay unos sectores que saben muy bien lo que está pasando allá y otros sectores que no conocen todo el desarrollo de estos 26 años y lo que implica para la vida cotidiana de los pueblos la presencia de estos territorios autónomos. Entonces, creo que sería interesante ver los efectos no solo del levantamiento, sino del proceso en el que han seguido trabajando desde ese levantamiento hasta ahora y quizá 10 años antes incluso del levantamiento. Alicia, nos da mucho gusto tu presencia acá. Alicia es antropóloga, trabajó mucho tiempo en la UAM Iztapalapa y tiene también un recorrido muy largo, muy cerca del movimiento zapatista. Nos interesaba un poco ver desde tu lugar, en dónde estabas en ese año del 94, cómo vivías desde tu especialidad o tu profesión, incluso por qué la antropología, cómo entras a la antropología, qué era para ti desde ese lugar de la antropología mexicana el mundo al que remite el zapatismo y cómo se cambia tu perspectiva y tu participación, incluso lo que nos puedes contar de la antropología en general y de tu experiencia sería muy interesante. Muchas gracias por también haber aceptado la participación. Muchas gracias a ustedes, todas las organizaciones que han hecho posible iniciar este evento y particularmente a COTRI, a la UAM Coajimalpa, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al colectivo Red Universitaria, ¿no? También tiene una participación muy activa en la organización de esta celebración, ¿sí? Y bueno, aprovechar también, pues, saludar a quienes nos escuchan, felicitar anticipadamente a los compañeros que igualmente nos pueden escuchar por estos 37 años de lucha, agradecer muy particularmente su contribución, ¿no? Para abrir las perspectivas de cambio y transformación de nuestro país y a todos los participantes, ¿no? Que van a estar trabajando en las siguientes mesas. Pienso que el nombre que ustedes le dieron a este evento, La Esperanza es Zapatista, desde ahí nos habla mucho, ¿no? De lo que es el zapatismo, ¿no? El EZLN en particular, pues un ejército muy sui generis que surge, emerge y tiene su razón de ser, luchar para vivir con paz, justicia y dignidad. Entonces, bueno, saludamos también o transmitimos nuestra solidaridad a los compañeros bases de apoyo zapatista, ¿no? Que están siendo víctimas de esta agresión que Horcao ha de nuevo iniciado. En realidad no ha estado siempre ahí desde aquellos años primeros de los 90 y como siempre con la complicidad, pues, de los 3 niveles de
gobierno. Pensamos mucho en ellos también, ¿no? Por su crítica situación que están experimentando en este momento. Y bueno, yendo a la primera, digamos, pregunta de este bloque, sin duda también para nosotros fue una noticia que nos sorprendió grandemente, ¿sí? Que nos impactó por tratarse de un levantamiento indígena, mismo que ha sido, ¿no?, una constante, ¿no?, en la historia colonial, en la historia del siglo XIX, y que en este caso pues surge, ¿no?, de esta larga lucha por los derechos, surge el EZ, ¿no?, como una gran esperanza, pienso, ¿no?, que va a abrir en este fin de siglo, ¿no?, en el que se vislumbraba un panorama muy complejo para los pueblos indígenas y para la nación, como ya lo ha expresado el compañero Carlos. Creo que fue sin duda una gran noticia en la vida política de México, en un momento ¿no?, en que no solo se firma y se reforma el 27 y se firma el Tratado de Libre Comercio, sino que también otras, digamos, anteriores procesos, revoluciones, utopías, como lo fue en su momento la misma Unión Soviética y el socialismo real, ¿no? Después incluso de la triste derrota del sandinismo, ¿no?, y todo el proceso de corrupción de su liderazgo que se fue revelando en esos años después de la derrota, y también las salidas negociadas de las guerras en Centroamérica, muy particularmente El Salvador, pues que no lograron resolver las causas que habían originado estos conflictos. El significado de este levantamiento adquiere una dimensión verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y creo que pues muchos lo recibimos desde nuestros espacios muy específicos, con una gran alegría, con un gran entusiasmo, con mucha admiración. No tuvimos duda, ¿no?, en el caso de que se trataba de un levantamiento indígena, ¿no?, pese a que en la prensa hubo pronunciamientos o discursos de funcionarios que dudaron incluso de que se tratara de un levantamiento indígena, por su nivel de organización, o sea, expresando, dejando ver, ¿no?, esta visión racista que marca, ¿no?, a esta sociedad y al Estado mexicano. Entonces, es un momento, ¿no?, en que pues el discurso, la primera declaración, su presencia, lamentando estos 12 días de violencia que tuvieron que vivir los compañeros, pues abrió nuevos horizontes de lucha, sin duda, fortaleció, empezaba, ¿no?, es decir, a abrir nuevos horizontes, fortalecer esperanzas, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros empezamos a hacer de ese sueño zapatista, ¿no?, nuestro, en el sentido, pues, positivo. En el ámbito, digamos, aunque volvamos a este punto del ámbito universitario, pues el levantamiento zapatista originó de inmediato, desencadenó de inmediato, yo digo, apasionados debates, ¿no? Despertó en cualquier caso gran interés y empezó a producirse una
permanente controversia, ¿no? Hasta un cierto momento durante los primeros años de después del 94, después del alzamiento. Entonces creo que en términos del impacto, pues sí fue una noticia que tuvo una repercusión muy grande en los medios después, ¿no? Que empezaron incluso a transmitir programas sobre precisamente esto que hablaba Carlos hace un momento, sobre las condiciones de vida de los pueblos. Es como un momento en que se descubre, ¿no? Muchos mexicanos parecen descubrir la existencia, ¿no? de los pueblos. Y bueno, yo recuerdo, ¿no? en qué canales, no lo tengo muy claro, pero sí hubo incluso varios programas, ¿no? en ese momento, en esos tiempos, días, ¿no? Sobre qué sucedía, ¿no? Cómo vivían los pueblos originarios. Entonces, yo creo que en un primer momento, pues sí, es esto que ya señalaba Carlos también, nos sorprendió a todos, ¿no? O sea, realmente hubo una reacción, sí, diferenciada desde los distintos espacios, pero lo que sí podemos decir con cierta certeza es que hubo, pues sí, reacciones múltiples, ¿no? Con esta noticia. En ese tiempo, si entiendo bien la pregunta, ¿en qué estábamos, ¿no? ¿En qué estábamos en el sentido, digamos, de la misma academia, en el sentido político? Sí, pues estábamos inmersos en este ambiente, en esta vida académica, y en ese sentido, en lo particular, de alguna manera, no lejos de lo que era la problemática de los pueblos indígenas, en un sentido más amplio, ¿no? Porque empezábamos a estudiar, de hecho, ese fue uno de los motivos principales cuando yo decido, pues, todos siempre muy joven, a estudiar antropología, ¿no? Incluso no la guardo, pero nos hicieron escribir a la hora digamos, del proceso de solicitar el ingreso, cuáles eran nuestras motivaciones. Y yo recuerdo perfectamente que escribí, ¿no? Algo sobre esta particular problemática, ¿no? Así lo veíamos, ¿no? O sea, sobre lo que eran las formas de vida y las condiciones de los pueblos indígenas. Entonces, también había habido previamente un acercamiento a la experiencia de Nicaragua, ¿no? En donde, aunque en mi caso fue una estancia relativamente corta, no muy prolongada, y como tuvimos que hacer como digamos, una observación, ¿no? de los hechos en la misma costa, ¿no? Para compartirla, pues nos hicimos conciencia de la complejidad de la relación de los pueblos de esta costa en particular con un gobierno que siendo revolucionario no encontraba, ¿no? una ruta para digamos, entre comillas, ¿no? Establecer una relación, ¿no? Que reconociera una relación con los pueblos, que reconociera, ¿no? su lugar en la nación, sus derechos. Una región muy aislada por largo tiempo en el caso, ¿no? Como en otros. Entonces, bueno, ahí no me voy a detener, pero sí quería dejar sentado esta experiencia, porque también fue la primera, ¿no?
en que constitucionalmente se reconocen los derechos de autonomía de los pueblos de la costa atlántica, y que también sentimos muchos, pensamos, ¿no? Creo que se ha escrito sobre el caso, que hubo una influencia, ¿no? En otras experiencias en la región, ¿no? Al menos en términos del debate, también en el caso de México, ¿no? Aunque México estuvo presente a través de antropólogos en ese proceso en diferentes momentos y desde diferentes instituciones incluso, ¿no? En la esfera de lo político, pues veníamos pues, de experiencias solidarias fundamentalmente, ¿no? Y precisamente en parte, ¿no? Con este proceso revolucionario en Nicaragua, y fundamentalmente con el proceso pues, insurreccional o revolucionario que estaba teniendo lugar en El Salvador. Entonces, lo que el EZLN va a mostrar, pensamos, es una forma de lucha, ¿no? Así lo empezamos, yo creo que a mirar, una forma de lucha, un discurso y una organización que va a contrastar profundamente, ¿no? Incluso con estas experiencias que acabo de mencionar, a las cuales me acabo de referir, y con una tradición marcada ciertamente por lo que se denominaba como el vanguardismo de estos movimientos guerrilleros, ¿no? Con estructuras organizativas verticales, que incluso llegaron a afectar, ¿no? En el caso de El Salvador, por ejemplo, a la misma solidaridad, porque sí había, pues, tensiones al interior, ¿no? Por muchas circunstancias. Entonces, el EZ viene a cambiar el lenguaje de lo político, ¿no? Y le va a dar un contenido inédito, por lo menos de lo que conocíamos de las experiencias más próximas, como estas que señalé. En el ámbito del discurso, un discurso poético, muy, digamos, que atrajo muchísimo, ¿no? A la sociedad civil, que impactaba en el ámbito universitario, un lenguaje democrático, un lenguaje marcado por una postura ética, ¿no? Frente a la lucha, lo que fue lo que ha sido este discurso, ¿no? Desde un inicio marcado por la inclusión, ¿no? Frente a este racismo, ¿no? De nuestras sociedades, fue incluyendo, ¿no? Evidentemente a la misma izquierda en sus distintas expresiones, ¿no? Fue un elemento que me parece que fue también muy peculiar en el EZ, ha sido, ¿no? Un discurso incluyente de la diversidad cultural, de género, ¿no? Y de modos de participación en lo político, que fue, digamos, teniendo resonancia, ¿no? En los jóvenes universitarios y, bueno, en distintos sectores. Rompía, pues, con discursos clásicos de partido, vanguardistas y excluyentes, que nosotros también llegamos a conocer, ¿no? De una izquierda que siempre privilegió lo electoral, ¿no? Y que empezó a burocratizarse, a disputarse cargos y a distanciarse tremendamente del movimiento popular, ¿no? De las organizaciones populares. Entonces, todo esto, indudablemente para la generación a la que yo pertenezco, nos hizo sentir
pues una esperanza renovada, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Una perspectiva que se abría, ¿no? Que rompía con todas estas tradiciones de lucha, sin dejar de reconocer, ¿no? los aportes que en su momento pudieron hacer estos movimientos, ¿no? que anteceden, algunos de los cuales he referido. Entonces, digamos, en cuanto a lo que estaba ocurriendo en la universidad, ya señalaba que, bueno, que tiene un impacto en términos de los debates, y justamente por las preguntas que me hacías hace un momento, que me proponías, pienso que desde mi perspectiva, pues estaba yo también preparando trabajos sobre el tema del racismo, ¿no? Uno en particular, preparando un número de una revista académica en la que participara también Rodolfo Stavenhagen con un trabajo, y que se trataba de descubrir el carácter racista de las políticas del Estado mexicano, concretamente de las políticas del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Un fenómeno que era, digamos, tabú, fue negado, ¿no? por el Estado y la sociedad, y en la misma academia se podía escuchar que el racismo, ¿no? hacia los pueblos originarios, que el racismo en México no existía, que era mejor optar por otras categorías, como el etnocentrismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el levantamiento revela, ¿no? Revela y da incluso fuerza a esta, digamos, visión, ¿no? sobre el fenómeno del racismo en nuestras sociedades. A partir de ese momento, empieza un proceso incluso de reconocimiento y de estudios, ¿no? sobre el tema, ¿no? hacia pueblos originarios, y con el tiempo, pues otros sujetos sociales, otros, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, por supuesto, provocó discursos racistas como uno que acabamos de mencionar. Entonces, el levantamiento zapatista, pues, despertó un gran interés. De inmediato muchos nos identificamos con esa lucha, con su primera declaración, ¿no? Y bueno, pues se participaba en términos de los debates, ¿no? Que se producían en nuestros espacios, ¿no? Posturas críticas que expresaban mucho la incomprensión e incluso prejuicios, ¿no? En muchas voces. También pienso que es un momento complejo en esta discusión, porque recordemos cómo se empezó a personificar, ¿no? Lo que era un complejo movimiento de los pueblos mayas, ¿no? En la figura del Submarcos, ¿no? Que ha sido una constante, ¿no? a lo largo de estos 37 años. Y esto obedece, ¿no? en buena parte a esta visión racista, a esta negación, ¿no? de lo que es un sujeto, un componente fundamental de esta sociedad mexicana, que son los pueblos originarios. Entonces, es un acontecimiento que indudablemente marca nuestra cotidianidad, ¿no? Recibíamos las noticias de la prensa, los mensajes, las declaraciones, los relatos de Durito y el viejo Antonio, ¿no? Eran esperados por muchos de nosotros, que le fuimos dando un cierto seguimiento. En suma, era realmente, y ha sido, y sigue siendo, un movimiento tremendamente novedoso en todos sentidos, ¿no?
hemos, digamos, señalado. Por ejemplo, si nos vamos a las declaraciones, a los documentos, ¿no? Marcados por estos rasgos que antes mencionabas, por la estética, por la ética, con propuestas siempre específicas y de alcance nacional. Esto también es muy importante porque fue un cuestionamiento que desde un inicio se le hizo al zapatismo, ¿no? Que no tenía una dimensión nacional, que era un movimiento local y tal vez si acaso en algún, se esperaba que podría tener un alcance regional, pero siempre se ha reducido esta lucha a lo local, cuando desde un principio, y si se lee con objetividad, ¿verdad? Sin prejuicio, desde la primera declaración está ahí un, digamos, llamado, ¿no? a la nación. Entonces, yo creo que en suma, entre muchos sectores, igual que lo que señalaba Carlos hace un momento, pues sí tuvo un alto impacto, ¿no? Y hace renacer esperanzas, ¿no? Creo que produce de alguna manera, ¿no? Nuevas perspectivas, sin duda, de la lucha por construir otro mundo, ¿no? Un proceso que evidentemente cuando reflexionamos sobre esta pregunta de cómo los modificó, cómo nos modificó, va, digamos, es algo que va como consolidándose, ¿no? Se fue consolidando. Esto no es evidentemente algo inmediato en muchas circunstancias, pero es un proceso que se va a ir fortaleciendo, porque hay una permanente coherencia entre el discurso y la práctica, que es otra particularidad del movimiento y que es otra particularidad que contrasta, ¿no? Con el discurso, evidentemente el discurso dominante, pero también el discurso en muchos movimientos de izquierda. Entonces, es un movimiento que va a ir aportando, que está relacionado con el quehacer, que en cada consigna encierra, ¿no? Ideas claves, profundas, ¿no? Por ejemplo, esta que repetimos y parece que por la repetición puede perder sentido, ¿no? Construir un mundo en el que quepan otros mundos. Es algo verdaderamente, digamos, el contenido es muy significativo, ¿no? Va ahí esta postura, ¿no? De reconocimiento a los otros, este principio fundamental, ¿no? Que es lo que posibilita el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de la historia. Y bueno, si nos vamos a cuestiones más específicas, por ejemplo, en el campo de la política, los 7 principios que son como guía para gobernar, pues han tenido tal impacto que incluso, ¿no? Los podemos escuchar en voces de la política de izquierda institucionalizada, y que por supuesto ya ahí pierden sentido, pero hasta ahí se han incorporado, ¿no? Y entonces creo que el horizonte que van construyendo va a ir adquiriendo una fisonomía, en tanto que también la práctica se va concretando en los procesos autonómicos y organizativos. Y en la medida, pienso que va a ir demostrando esa coherencia entre discurso y práctica. La vinculación en el caso, pues es también un proceso, no es, ¿verdad? Es un proceso que se va a ir desarrollando y que desde mi punto de vista, reflexionando sobre esta pregunta que formulas, digamos, se va produciendo desde un principio a través
pues de la lectura de los comunicados, de la participación en las manifestaciones, en los mítines, ¿no? En el quehacer académico, en tanto será un tema presente, ¿no? Un tema presente en la práctica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues desarrollo un poco más este punto en el otro, creo que en el otro bloque que retomas, porque en esta parte lo que tú creo que sugerías más bien era, ¿no? Circunscribirse al ámbito de lo político. Entonces, esta vinculación pues va a ir produciéndose, hablo también en plural porque creo que es un proceso que muchos vamos experimentando. La escuelita, por ejemplo, va a ser una experiencia para muchos de nosotros también inédita, un espacio de aprendizajes, de encuentro, ¿no? Especialmente con las jóvenes generaciones ya socializadas y politizadas en el zapatismo, que van a ser los botanes, ¿no? Creo que fue, no fue una escuelita, que fue una gran escuela, pienso, ¿no? De corta duración, pero de mucho impacto, porque eso permitió, a pesar de que no nos tocó estar en San Cristóbal y no en las comunidades, pues pudimos ver cómo se organizó con una disciplina extraordinaria, con una voluntad de enseñar y aprender, y pues con esa generosidad, ¿no? De quien sabe que hay que compartir estos saberes, ¿no? Para hacer posible otro México. Recuerdo que cuando llegamos ahí a la Universidad de la Tierra, fue algo así como espectacular, ¿no? Entonces, esto va estrechando ese vínculo, ¿no? Que es, lo estoy pensando como de otra manera, ¿no? Porque nos tocó presenciar, por ejemplo, la organización y la salida de los grupos, ¿no? Yo diría como de los más jóvenes que se irían a las escuelitas de los caracoles, y en esas camionetas que salían de rediles, y era un entusiasmo verdaderamente, ¿no? Que obviamente había un contagio, ¿no? Ahí mutuo. Lo que fuera, por ejemplo, el momento en la entrada al auditorio de los que serían los botanes, las guías de los que estábamos participando ahí, fue otro momento espectacular de ver a estos jóvenes, ¿no? Con mucha disciplina, que aparecían en el escenario conforme les iban siendo nombrados y les iban asignando a los participantes. Entonces, creo que este fue un gran espacio de aprendizaje, de encuentro muy, digamos, emocionante en todo momento, ¿no? Recuerdo cuando, sí, toda la organización, la presentación del tema, los compañeros que estaban coordinando todo este proceso en este ámbito, y bueno, lo que fueron el momento del estudio, de las preguntas que podíamos hacerle a los botanes, etcétera. Y bueno, el final fue realmente muy, ¿no? La despedida fue sumamente bella, ¿no? Había despertadose un gran interés, un afecto, por supuesto, ¿no? Especial con los botanes, ¿no? Y esto lo han escrito, lo han dicho muchos colegas, compañeros que estuvieron en esta experiencia y que siguieron pidiendo, ¿no? Otras escuelitas para poder, ¿no? Conocer y acercarse a la experiencia. Entonces, creo que, pues, con respecto a muy grandes rasgos, a reserva de, ¿no? de profundizar en algunos puntos que
están formulados en el bloque 2, pues creo que algunas de las cosas que hemos reflexionado a partir de estas preguntas que nos han formulado, esto sería, digamos, un poquito de lo que quisiera yo compartir con ustedes. Muchas gracias, Alicia. También nos presentas como un muy amplio panorama desde el momento en el que estaba viviéndose no solo el país, sino América Latina, las luchas que había, las experiencias, recién caído el muro de Berlín, la situación, digamos, un contexto que era de alguna manera que continúa en nuestros tiempos. Muchas de las políticas, lo decía Carlos, neoliberales que empezaron en ese momento siguen vigentes ahora. Hay como todo un proceso muy, muy largo de los años 80, 90 al nuestro, y de alguna manera tú nos recuerdas como ese contexto en el cual emerge el zapatismo, cómo lo reciben, y también nos cuentas de algunas experiencias muy importantes que como alguien que va, que aprende en la escuelita, que vive la experiencia de haber recibido un chorro de formación y de reflexión a través de tu intercambio con ellos, nos vas dejando como muchos legados de experiencia que nos compartes y que nos permite como recordar tanto el 94 y lo que pasaba como lo que implicó este levantamiento. Nos gustaría un poco ir cerrando la mesa, yéndonos de ese ayer del 94 al hoy del presente. Un poco la idea era tratar de hacer un juego de espejo entre el 94 y el 2020, y un poco también no dejar de pensar en 1983 como un momento en el cual aparece el Ejército Zapatista y que son 37 años después. ¿Y qué nos dicen hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo ven, Carlos, Alicia, la situación actual del país, la situación actual de América Latina incluso? Carlos mencionaba que parte de lo que el CNI tiene como organización es, por un lado, su independencia, por un lado, su autonomía, por otro lado, es una organización indígena de pueblos originarios que es independiente al Estado, pero además que es anticapitalista. ¿Qué situación perciben hoy? ¿Qué legado del zapatismo, tanto del 94 como de aquellas experiencias que han ido acumulando en sus formas de gobierno, en la manera de relacionar práctica y discurso, como lo planteaba Alicia? ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo ven los retos o las posibilidades? ¿Por qué el zapatismo sigue siendo vigente? Un poco nos gustaría pues que tuvieran otra intervención de cara a esas preguntas. Carlos, no sé si quieres de nuevo empezar. Lo mismo, así como nos lo presentabas, no a título personal, sino hablando un poco del lugar en el que estás, de lo que ves, de cómo están en el CNI viviendo la situación presente y acompañando los procesos que el zapatismo genera y con los cuales forman parte también de una misma lucha. No sé, Carlos, si estás por ahí. Sí, gracias. No sé si pudieras puntualizarme las preguntas, y con gusto, porque así como las fuiste armando y comentando, no alcancé tal vez a captar todas. Si les pudieras puntualizar. Sí, ¿cómo ves la situación actual que enfrentan de nuevo el lugar en el que estás situado con las organizaciones en las que te encuentras? ¿Cómo ves las condiciones políticas? ¿Qué ha cambiado del 94 ahora? ¿Qué continúa? ¿Cuáles son los principales riesgos, problemas? ¿Qué medida, lo decías tú muy claro, el zapatismo ha sido una revolución en los pueblos originarios y en sus formas de vida? Es una lucha que transformó la vida de los pueblos y que esa vida pues ya
sigue resistiendo en nuestros tiempos. Pero ¿qué pasa hoy? Vemos ataques paramilitares que de pronto sirven en algunas zonas, pero también vemos una serie de megaproyectos, relaciones con el Estado. Pues, ¿cómo ves la situación ahora? ¿Qué legado podemos seguir recuperando de ese movimiento del 94? ¿Y cómo ves la posición y la situación en la que se encuentran en el CNI, SIG, o en el espacio en el que tú estás de alguna manera observando la realidad nacional y la realidad del país? Sí, gracias. La situación actual, ¿cómo la percibimos? Creo yo que de 1994 a la fecha ha habido una profundización devastadora de las políticas capitalistas de corte neoliberal, no solo hacia las sociedades, no solo hacia los pueblos, comunidades, organizaciones, sino que estamos viendo y viviendo una destrucción terrible de la naturaleza, de los ecosistemas, que si bien ha sido o es consustancial al capitalismo, desde que este surge, vemos cómo cada día se agudiza más, porque el capitalismo se globaliza, satura al mundo entero prácticamente, le impone el tipo de relaciones que le son necesarias, y en todas la lógica es la ganancia. Y vemos un deterioro entonces de la naturaleza muy fuerte. Esta triple crisis, decía Gilberto el otro día, crisis civilizatoria, que tiene por un lado el componente de la crisis estructural económica, por otro lado la crisis ecológica y finalmente la crisis sanitaria, originada con el COVID-19, pues nos pone en una perspectiva muy fuerte como humanidad, nos pone en un reto muy grande. Y entonces, en esa perspectiva, creo yo que se actualiza y crecen los objetivos, los planteamientos, los propósitos o despropósitos, como dicen ellos, de los y las zapatistas. Su decisión de enfrentar al Estado, de iniciar una guerra a sabiendas de que tenían una capacidad militar pequeña comparada con la que pudiera tener el Estado, su valentía, su desprendimiento, la forma como construyen organización colectiva y comunidad, junto con su determinación de enfrentar al capitalismo, de declararse abajo y a la izquierda en el año 2006. Todo esta trayectoria está actualizada y está más vigente que nunca, por lo que comenté al principio, porque hay una destrucción acelerada. Ciertamente los pueblos originarios ganaron tiempo, tuvieron un respiro con ese levantamiento, pero ahorita las políticas de destrucción hacia los pueblos están en auge. Específicamente en nuestro país,
están muy fuertes estas políticas de destrucción de los territorios, de despojo, de asimilación de las comunidades, en un contexto peculiar que no habíamos vivido antes, con un gobierno que se supone de izquierda, que en algunos aspectos maneja un discurso de izquierda, que señala que ya concluyó el ciclo neoliberal, pero que no es cierto todo esto. Se trata de un encubrimiento para continuar aprovechando el consenso de los 30 millones de votos, para continuar un conjunto de políticas que favorecen a los empresarios, a los grandes, además, grandes empresarios que fueron beneficiarios del ciclo neoliberal y que siguen siéndolo, para dar continuidad a las políticas macroeconómicas que interesan al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, para renovar el Tratado de Libre Comercio a través del TEMEC, que favorece la relación subordinada de México, Estados Unidos y Canadá de manera renovada y potencial. Y que permite el desarrollo de un conjunto de políticas extractivistas en materia de minería, en materia de hidrocarburos, de agua, y un conjunto de megaproyectos como son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y el Proyecto Integral Morelos, que están en la lógica de la órbita imperial de Estados Unidos, que interesan, que favorecen sus intereses geopolíticos. Entonces, en este momento, en esta perspectiva que planteamos mundial como humanidad, de los pueblos originarios y de nuestro país, la propuesta, el desafío planteado por los zapatistas en 1994, posteriormente a través de la organización colectiva, comunitaria y social que han construido a través de décadas, y sus definiciones importantísimas al principio de este siglo en contra del capitalismo, son fundamentales. Y yo, pues ahí le dejaría. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que un poco das en el punto con tus observaciones muy precisas. Un poco esa era la idea de no quedarnos solamente en el recuerdo de lo que había sido importante, sino en cómo en la actualidad tiene un peso y una fuerza muy importante. Alicia, no sé si quieras agregar algo de esta misma pregunta. ¿Cómo ves tú la situación actual, la vigencia del zapatismo? ¿Qué serían aquellas cosas que quisieras como recuperar tanto de la historia del zapatismo como de sus formas, que consideras que hoy son centrales para orientarnos en unos tiempos que, como menciona Carlos, parece que hay se podría leer como una crisis civilizatoria y una crisis profunda de la humanidad? O sea, Alicia, ¿qué nos quieres compartir? Creo que te falta activar tu micrófono. No, está... Ya está. ¿Ya? Sí, no le había movido. Quería yo comenzar diciendo que efectivamente, como lo ha señalado Carlos, el legado, como tú lo decías, el legado del 94 está ahí, ¿no? Está más que nunca está vigente.
Y hablar del legado del 94 implica, por supuesto, ¿no?, reconocer, ¿no?, estas aportaciones que a lo largo de estos años, ¿no?, desde el levantamiento, el EZ, el zapatismo, el CNI, ahora sí que, ¿no?, el movimiento indígena independiente está aportando, ¿no?, en este crítico momento que vivimos, que efectivamente está marcado por este avance del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, este avance de los megaproyectos, estos procesos de militarización que venimos viendo desde hace tiempo con mucha preocupación. Digamos, en otro sentido, pues este proceso de militarización relacionado con la criminalización, ¿no?, de la resistencia y de las luchas. Todos estos fenómenos, pues evidentemente que el neoliberalismo profundiza sus políticas, tiene continuidad. En ese sentido, el legado del 94 es más que vigente, ¿no? Es decir, se sustenta plenamente, aunado a que resurge la política indigenista, denominaría, ¿no?, renovada, a partir del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no?, de la firma de este Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que prácticamente pone ya, ¿no?, en venta el país y enajenan la riqueza de la nación y de los pueblos. Entonces, ¿qué subrayar de este legado? Pues por lo pronto me parece que por razones de tiempo es casi imposible, ¿no?, como resumir, pero destacar algunos aspectos de la trayectoria del zapatismo que son fundamentales a retomar, yo diría, ¿no? Por ejemplo, necesidad de, digamos, habiendo abierto tantos caminos y senderos, ¿no?, para fortalecer sus autonomías integrales, para fortalecer sus estructuras de gobierno, para expandir, ¿no?, sus juntas de buen gobierno y llegar a donde están hoy, ¿no?, habiendo incluso habiendo logrado, ¿no?, las reivindicaciones que en la declaración primera se hacen, ¿no?, no por el Estado, sino por la acción, ¿no?, de este sujeto que es el EZL en el zapatismo. Cuando decimos EZ, yo siempre estoy pensando que ahí están las comunidades, ¿no? Es decir, ahí no hay una separación, es el sustento, ¿no?, mismo, ¿no?, la comunidad, las comunidades del mismo EZ en el amplio sentido, ¿no? Creo que también habría que como reconocer la convicción, el compromiso político que ellos han demostrado en la práctica con esta lucha, que es una lucha de todos, no solamente de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, creo también que una particularidad de este legado, ¿no?, que se está retomando es esta relación que ellos mantienen a lo largo de esta ya larga historia entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Conscientes de esta, digamos, de lo indisociable que es esta teoría y práctica de un pensamiento crítico y de lo que esto implica para la eficacia, para lograr una eficacia en la acción política y para abrir esa posibilidad de transformar pues las relaciones, ¿no?, sociales
dominantes, ¿no? Es decir, en este sentido hay una urgencia permanente, una necesidad de continuar el análisis sistemático de esta realidad social, ¿no? que nos ha impuesto el neoliberalismo, que además también, por ejemplo, la dimensión colectiva, ¿no? que enriquece esta experiencia, ¿no? que es el sustento, hace un momento lo decía de otra manera, ¿no? de este legado que ya no es solamente del 94, porque está todo el proceso de construcción a lo largo, ¿no? Todo lo que se ha construido en el campo del arte, en el campo de la relación con otras luchas a nivel nacional, a nivel internacional, el proceso de consolidación que se ha venido dando en el seno del Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, y del Congreso Indígena de Gobierno, que es, ya ahí yo veo como una ampliación, ¿no? de ampliación, digamos, fortalecimiento tal vez más, ¿no? de este gran movimiento que se ha venido construyendo. Todo lo que concierne, que no nos dio tiempo de mencionar, como otros aspectos que había yo registrado, que tiene que ver con el proceso de participación, de integración en la lucha de las mujeres. En el caso del zapatismo, desde la lucha, ¿no? Desde antes del levantamiento, ¿no? Cuando van configurando esta ley revolucionaria, y que vemos hoy, ¿no? que esto no fue indudablemente, no de ninguna manera un discurso, ¿no? un discurso, sino que se concreta, ¿no? en la acción misma, en la participación misma, en la visibilización de las mujeres en este largo proceso. Los encuentros internacionales son un ejemplo emblemático, ¿no? de la capacidad y de la conciencia antipatriarcal lista que se ha venido gestando, ¿no? No solamente entre las mujeres, sino en las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que esta es otra aportación extraordinaria, ¿no? Desde la perspectiva de los feminismos comunitarios, si uno pudiera usar de este concepto así muy rápidamente, creo que en ese sentido también hay otro aspecto que ellos, digamos, incluso lo han escrito y lo han dicho de manera muy bella, ¿no? Cómo se forja el ser zapatista. ¿Qué ha sido ser zapatista, ¿no? Creo que también es un referente, ¿no? Para la lucha, este compromiso, este trabajo permanente, ¿no? Por, dicen ellos, trabajar, organizar y luchar silenciosamente, ¿no? Que está, digamos, enraizado en lo que también se va a expresar como el protagonismo de las propias comunidades. Yo creo que el recorrido que tendríamos que hacer en ese sentido con respecto a qué es vigente, ¿no? Del legado del 94, tendría que abrir muchos otros campos que seguramente los van a tratar las compañeras en las mesas, ¿no? Hay una, es apenas el inicio para ir como esbozando y transmitiendo, ¿no? Más nuestro sentir, porque ahí dejamos ahí un aspecto muy importante que tenía que ver con la vida universitaria que preguntabas, pero que ya no se pudo cubrir, y muchas otras cuestiones que me parecen fundamentales, ¿no? Como parte de ese legado hoy, ¿no? Que se traduce pues en que se debe, digamos, traducir desde, ¿no? la sociedad civil, desde las redes, por ejemplo, y colectivos en lo particular que apoyamos, ¿no? Estas luchas del CNI, del SIG, del EZ, es fundamental, ¿no? Creo que toca de nuevo, pero con un compromiso todavía mayor,
diría, ¿no?, a la sociedad civil y a las, digamos, organizaciones, por más pequeñas o más grandes que se puedan, puedan existir, pues a unir, a buscar la unidad, la convergencia, ¿no? Esto que sea, que el EZ ha venido, ¿no?, proponiéndole a la sociedad, ¿no?, desde el principio y muy particularmente a partir de la sexta declaración, ¿no?, de la selva lacandona. Entonces ahí creo que hay mucho que reflexionar, mucho que decir, ¿no?, con relación a lo que es, digamos, también la acción de las mujeres, del feminismo, ¿no?, de los otros feminismos, ¿no?, que creo que tienen que irse articulando. O sea, el reto, el gran reto que está planteado, ¿no?, por los zapatistas, y de lo cual ellos sí han dado ejemplo, es la organización, ¿no?, que de manera, ¿no?, permanente y recurrente han propuesto a la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que discutir, reflexionar y sobre todo hacer, concretar, ¿no? Buscar la coherencia entre el discurso, ¿no?, y la práctica, entre la teoría y la práctica. Pues muchas gracias por permitir estos últimos minutos para mandar este pensamiento sobre lo que planteabas, compañero Alejandro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alicia. Creo que como lo decías muy bien, esta primera mesa tenía como esta intención de ir preparando, abriendo, generando algunas ideas de los efectos, el legado, la importancia, la vigencia del zapatismo hoy. Sí, las mesas siguientes tocarán el problema de la autonomía. En 10 minutos empezaremos con ella. Después se hablará del tema de los feminismos, de las mujeres, de la experiencia zapatista y cómo ha interpelado a los feminismos y a la discusión en general sobre el problema actual, lo que pasa en otras geografías y en otras latitudes, en la mesa de mañana, la relación que el arte tiene con el zapatismo también será mañana, y cerraremos con una mesa que trata de darle continuidad a esta, que era poner la relación pasado-presente para cerrar con el presente y el mañana en la última de las mesas. No sé, Carlos, si quieras dar un pequeño breve mensaje antes de terminar, y Alicia también. Nos queda muy poco tiempo, a las 2 empezamos con la otra mesa, pero si quieren dar algún mensaje, algún comentario, Carlos, pues bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Únicamente agradecer nuevamente la invitación que nos hicieron, saludar a quienes están escuchando e invitar a que sigamos estudiando el zapatismo y reconociendo en él una experiencia única, invaluable para impulsar la organización anticapitalista desde abajo y a la izquierda. Muchas gracias y muchos saludos. Bueno, yo quisiera como que pensáramos en una de las acciones también, ¿no?, extraordinaria o iniciativas que ha planteado el EZ recientemente, que es ese viaje al mundo, ¿no? Que, digamos, como tal, el viaje, recordemos, significa encuentro. Va a ser un gran encuentro con otras luchas, y el viaje también significa no solamente el encuentro, o desde el encuentro, muchos aprendizajes que se van a generar, ¿no?,
tanto en los viajeros como en los anfitriones que van a recibir a estos viajeros en los diferentes continentes. Y bueno, nos queda, ¿no?, a los redes y colectivos de apoyo, pues buscar la manera en que podemos apoyar este viaje, pues como una tarea desde ya. Entonces, pues un reconocimiento, un abrazo muy fraterno, materno, tendríamos que decir, ¿no?, para todas y todos quienes nos escuchan y quienes reciben, ¿no?, este evento desde su confinamiento. Pues gracias Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Carlos. Creo que con esto pues cerramos esta primer conversatorio. Ha sido un gusto escuchar de sus palabras todo lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que pueden volver a poner a circular en el aire de la experiencia que vivieron, que obtuvieron, que siguen valorando y que nos han transmitido para poderla recuperar también nosotros y las generaciones que vienen. Pues con esto cerramos, nos vemos en unos minutos en la mesa de autonomía. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos los que estuvieron viendo.